Capítulo 1. La novicia del jardín secreto. No todas las puertas que Dios selló fueron para protegernos del mal. Algunas ocultaban deseos que aún el cielo temía nombrar. El convento de Santa Alba dormitaba entre las montañas, envuelto en una neblina tan espesa que parecía estar suspendido fuera del tiempo. Dentro de esos muros fríos, donde las oraciones se arrastraban como ecos cansados, vivía Isabela. Una novicia de 19 años, de mirada serena y labios sellados por votos que aún no terminaban de habitar su corazón. Isabela no era como las otras hermanas. Mientras ellas rezaban, ella soñaba. Mientras ellas aceptaban el silencio, ella escuchaba algo más. Algo que venía de detrás del muro prohibido. Desde su llegada, había oído rumores susurrados en los corredores. Un jardín sellado por el abad mayor hacía generaciones. Un jardín donde las tentaciones florecían como flores doradas bajo la luna. Un lugar donde incluso los ángeles cayeron. Esa noche, impulsada por una fuerza que no sabía nombrar, Isabela se levantó de su camastro. El convento dormía, mecido por cantos lejanos de grillos y el crujido del viento contra los vitrales. Con los pies descalzos y el corazón golpeándole las costillas, descendió los pasillos de piedra. Llegó al muro viejo. Allí, medio cubierto de musgo y olvido, encontró una puerta pequeña, olvidada, casi tragada por la hiedra. La tocó. La madera tembló bajo su mano. Una voz, o quizá un pensamiento, susurró en su mente. ¿Te atreves a recordar lo que tu alma ya conoce? Con un temblor que era mitad miedo, mitad hambre, Isabela empujó la puerta. Y lo vio. Un jardín de belleza imposible. Flores que brillaban bajo la luna como bocas abiertas al deseo. Árboles cuyos troncos parecían palpitar con vida propia. Aromas dulces y densos que la envolvieron como un velo invisible. Y, de pie en el centro del jardín, como surgido de un sueño que siempre estuvo en ella, un hombre. Un forastero. Cabello oscuro como la noche sin estrellas. Ropas rasgadas, mojadas de rocío. Y en su espalda, algo más. 2 cicatrices, largas y antiguas, marcaban su piel como heridas de alas arrancadas. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, Isabela supo que había cruzado un umbral sin retorno. No era miedo lo que sentía. Ni siquiera asombro. Era reconocimiento. Era pertenencia. Te estaba esperando, dijo él, con una voz que parecía hecha de ceniza y promesas rotas. Isabela quiso hablar, rezar, huir, pero sus labios, como hechizados, solo pudieron formular una pregunta. ¿Quién eres? El hombre sonrió, y en su sonrisa había algo más dulce que el pecado, más peligroso que el infierno. Soy el jardín que tu fe no quiso regar. Soy la tentación que tu alma plantó antes de que tú nacieras. La puerta detrás de ella se cerró sola, con un susurro de destino. Y mientras la brisa nocturna acariciaba su piel temblorosa, Isabela dio el primer paso hacia el jardín de las tentaciones santas. Y hacia el amor que desafiaría al mismísimo cielo. Capítulo 2. El forastero de las alas rojas. Algunas cicatrices no cuentan historias de derrota. Cuentan epopeyas de amor prohibido. El jardín, iluminado por una luna herida, susurraba bajo los pies descalzos de Isabela. Cada flor que rozaba parecía latir al ritmo de su corazón. Frente a ella, el forastero, ese hombre imposible, la observaba como si la hubiera conocido desde antes de los primeros amaneceres del mundo. Sus cicatrices rojas, aún frescas, cruzaban su espalda como 2 ríos de fuego seco. No había alas. No había gloria. Solo la evidencia de que, alguna vez, había volado muy cerca de algo que no debía tocar. Isabela dio un paso hacia él, temblando, pero no de miedo. ¿Qué eres?, susurró, y el aire pareció contener la respiración. El forastero inclinó la cabeza, dejando que su cabello oscuro cayera sobre sus ojos. Soy lo que queda cuando un ángel decide amar más de lo que el cielo permite. Isabela sintió que sus rodillas flaqueaban. La enseñanza del convento resonaba en su mente. No hables con los caídos. No creas en los rostros hermosos. La tentación siempre se disfraza de salvación. Pero su alma decía otra cosa. Ella no vio a un demonio. No vio a un traidor. Vio a un ser que había pagado el precio más alto que un corazón puede pagar. Amar más allá de lo permitido. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz apenas un soplo en medio del perfume de los lirios prohibidos. El hombre dio un paso hacia ella. Y en ese breve movimiento, el mundo entero pareció encogerse,
dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. «Porque tu alma», dijo él, mirándola como si viera a través de cada capa de su carne, de su fe, de sus miedos, «me llamó». Isabela retrocedió un paso, pero sus talones tropezaron con una raíz, y el forastero la sostuvo. Sus manos, cálidas y fuertes, atraparon su cintura con una reverencia salvaje, como si sostuviera algo más valioso que su propia existencia. Isabela sintió un estremecimiento recorrerla desde la nuca hasta los dedos de los pies. Un estremecimiento que no tenía nombre en las escrituras que había memorizado. «¿Cómo es posible?», musitó, sintiendo como sus paredes internas, levantadas con años de rezos y penitencias, comenzaban a agrietarse. El forastero, aún sosteniéndola, acercó sus labios a su oído. Su aliento era una caricia templada de amanecer. Porque no todas las plegarias buscan ser escuchadas por Dios. Algunas buscan encontrar lo que el cielo perdió. Isabela cerró los ojos, sintiendo como todo su ser, toda su historia, toda su resistencia, se inclinaba hacia él como un campo de trigo bajo una tormenta de verano. Cuando abrió los ojos de nuevo, el jardín había cambiado. Las flores, antes serenas, ahora se agitaban con una pasión callada. El viento llevaba murmullos. Y el cielo brillaba con un color que no existía en ningún libro sagrado. El hombre la soltó, lentamente, con una ternura que dolía. «No temas», dijo. «El verdadero pecado no es amar. Es negar el amor cuando por fin se presenta». Y entonces, sin tocarla de nuevo, se alejó entre la maleza brillante, dejando a Isabela sola en un jardín que ya no era solo un lugar prohibido. Era una promesa de algo tan hermoso, tan aterrador, que ni el cielo ni el infierno se atreverían a reclamarlo. Capítulo 3. La tentación florece bajo la luna. Las raíces del deseo no crecen en la carne. Nacen en lo más profundo del alma. La noche se filtró entre los muros del convento como un amante furtivo. El aire, cargado con el perfume salvaje del jardín prohibido, se colaba por las rendijas de la celda de Isabela, acariciando su piel como dedos invisibles. Ella yacía en su camastro, el cuerpo quieto, pero el alma ardía. No podía borrar de su mente al forastero, a sus ojos heridos, a sus cicatrices silenciosas, a su voz, hecha de antiguas promesas rotas. Cerró los ojos, buscando refugio en la oración. Pero lo que encontró fue un sueño. Y en ese sueño, el jardín la reclamó. Isabela caminaba descalza bajo una luna gigantesca, roja como una herida abierta en el cielo. Las flores se inclinaban a su paso, susurrando su nombre con voces que no pertenecían a este mundo. Allí, en el centro del jardín, estaba él, Ezequiel. No vestido de harapos ni manchado de sangre como la primera vez, sino envuelto en una túnica blanca que dejaba entrever su pecho marcado por las cicatrices de alas arrancadas. Sus brazos abiertos, como esperando a quien se atreva a cruzar la última frontera entre el deseo y la fe. «Ven», susurró. Isabela sintió como su corazón golpeaba contra sus costillas, como si quisiera escapar de su jaula de carne. Quiso retroceder. Recordó sus votos. Recordó el miedo. Pero también recordó la soledad. La soledad de rezar a un cielo que a veces guardaba silencio. La soledad de vivir una vida donde amar era un pecado, y no amar, un castigo. Dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo frente a él. Ezequiel alzó su mano y, sin tocarla, dibujó un círculo de luz alrededor de ellos. «Aquí», dijo, «nada de lo que sienta será condenado». Isabela, con la respiración entrecortada, alzó su rostro hacia el suyo. La luna, testigo silenciosa, bañaba sus pieles con una luz trémula y sagrada. Ezequiel inclinó su frente hasta rozar apenas la de ella. Un roce tan leve, tan infinitamente tierno, que el universo entero pareció contener el aliento. En ese instante, Isabela supo algo que no había aprendido en ninguna escritura: que el amor verdadero no exige sacrificios. Se ofrece como un altar donde el alma y el cuerpo se encuentran y se reconocen. Despertó sobresaltada. La celda estaba envuelta en sombras. Pero en su pecho, un calor dulce y doloroso seguía latiendo. Y en su mano cerrada, como un milagro o una condena, encontró un pétalo dorado. Un pétalo que no había estado allí antes. Un pétalo arrancado, quizá, de un sueño. O de un destino que ya había empezado a florecer bajo la luna. Capítulo 4. El primer pecado perfume. A veces, el verdadero pecado no es caer en la tentación.
Es fingir que no la deseabas desde siempre. El amanecer no había tocado aún el cielo cuando Isabela, guiada por una fuerza que nacía más allá de su voluntad, volvió a deslizarse por los pasillos dormidos del convento. La llave oxidada de la puerta secreta aún colgaba de su cuello, como una promesa susurrada en sueños. El jardín la recibió con un suspiro de flores abiertas y hojas vibrando al ritmo de un corazón que no era solo el suyo. Allí estaba él, Ezequiel, esperándola. De pie bajo un árbol de pétalos rojos como el primer pecado, sus ojos la encontraron en la penumbra. No hubo palabras. Solo ese silencio denso, cargado, que precede a todo acto sagrado o condenado. Isabela dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. La distancia entre ambos era tan delgada como una respiración. Ezequiel extendió su mano. Una invitación. Un desafío. Un destino. Isabela tembló. No de miedo, sino del vértigo delicioso de quien está a punto de tocar una verdad que cambiará todo para siempre. Sus dedos, temblorosos, rozaron los suyos. Y el mundo cambió. Las flores a su alrededor estallaron en un estallido silencioso de perfume denso, embriagador. La hierba susurró bajo sus pies, enrollándose tímidamente en sus tobillos desnudos. Ezequiel deslizó su palma hacia su mejilla, rozándola apenas con el dorso de los dedos. Isabela cerró los ojos. Cada caricia era una chispa encendiendo fuegos que no había nombre para describir. Cada roce era una absolución que ninguna confesión humana podía conceder. El roce de sus frentes fue el primer altar. El contacto de sus labios, apenas un roce suspendido en el aire, fue la primera plegaria. No se besaron. No aún. El pecado, en su forma más pura, no era el acto. Era el deseo contenido, palpitante, innegable. Y en ese instante perfecto, donde la carne y el alma bailaban al borde de un abismo hecho de luz, Isabela entendió que el verdadero perfume del pecado no era el sudor, ni la carne. Era el aroma de dos almas que se reconocen más allá de toda prohibición. Un único susurro escapó de los labios de Ezequiel, acariciándole la piel como una promesa escrita con fuego. No estás rompiendo tus votos, Isabela. Estás cumpliéndolos, en el lenguaje que el cielo olvidó enseñar. La luna, aún pálida en el cielo naciente, fue el único testigo de ese primer contacto sagrado. Cuando Isabela abrió los ojos, el jardín entero parecía latir con ellos. Y en su pecho, la semilla de algo inmenso, imparable, floreció. No era culpa. No era miedo. Era amor. Puro, tembloroso, incendiario. Y sabía que no habría regreso. No después de haber probado el perfume del primer pecado. Capítulo 5. Los milagros que el convento cal. A veces, los milagros no son respuesta a una oración. A veces, son el eco de un pecado demasiado hermoso para ser castigado. El sol se alzó tímidamente sobre los muros del convento de Santa Alba, pero aquel amanecer no trajo la paz de siempre. Algo había cambiado. El aire, antes denso de rutina y penitencia, ahora vibraba con una energía nueva, invisible pero innegable, como si cada piedra, cada hoja, cada susurro recordara algo prohibido. Isabela, de regreso a su celda, aún sentía en su piel el roce del contacto con Ezequiel. Cada latido en su pecho parecía entonar una melodía secreta que solo ella podía oír. Y entonces comenzaron. Pequeñas cosas, al principio. Una hermana enferma desde años despertó esa mañana con la voz clara, como si el cáncer que la consumía hubiese sido arrancado de su carne durante la noche. La fuente del claustro, seca desde décadas, comenzó a manar agua cristalina que olía a lirios y miel. Y en la capilla principal, el crucifijo de madera, agrietado y viejo, exudó una savia dorada que, al tocarla, dejó en las manos de las monjas una sensación de fuego dulce. Milagros. O algo que se parecía peligrosamente a ellos. Las hermanas murmuraban en los corredores, cruzando miradas furtivas, incapaces de entender cómo, de pronto, el convento parecía estar envuelto en una gracia tan intensa que asustaba. El abad, un hombre seco y de fe inamovible, mandó cerrar las puertas. Ordenó ayunos. Convocó a rezos interminables. Pero nada pudo detener lo que ya había comenzado a florecer. Isabela vagaba en silencio, sintiéndose parte y al mismo tiempo extranjera en ese misterio. Sabía que los milagros no habían surgido de nuevas oraciones, ni de castigos redimidos. Habían nacido de un solo roce, de un solo suspiro compartido bajo el manto sagrado de la tentación. Una noche, incapaz de resistir más, volvió al jardín.
Ezequiel la esperaba. No dijo una palabra. Simplemente le tendió la mano. Y en ese gesto, Isabela entendió que no era la única que había sentido el temblor del mundo. Que el cielo mismo, o lo que quedaba de él, había temblado al verlos. ¿Ves lo que hemos hecho?, susurró Ezequiel, su voz tan baja que el viento apenas logró capturarla. Isabela asintió, el corazón henchido de miedo y gozo a partes iguales. ¿Es esto un milagro, o una condena?, preguntó, la voz quebrándose entre los labios. Ezequiel sonrió, esa sonrisa rota que contenía toda la tristeza de los ángeles caídos. A veces, son la misma cosa. Un silencio cargado de destino se extendió entre ellos. Y entonces, como un presagio, el viento cambió. Un perfume nuevo, más oscuro, más denso, invadió el jardín. No era el aroma dulce de las flores. Era algo más. Algo que prometía que el precio de esos milagros aún estaba por reclamarse. Capítulo 6. La revelación del forastero. No todas las verdades liberan. Algunas te encadenan a un destino que nunca pediste. La noche se había espesado sobre el convento como una tela de terciopelo negro. Ni las estrellas osaban asomarse. Ni los cantos lejanos de los grillos rompían el silencio expectante. Isabela caminaba entre las sombras del jardín prohibido, guiada solo por la certeza de que Ezequiel la esperaba, y de que esta vez, las respuestas que había temido toda su vida, la alcanzarían. Lo encontró junto a la fuente, donde el agua nueva, aquella que manaba milagrosamente desde hace días, reflejaba una luna opaca. Ezequiel no sonrió. No tendió la mano. Esta vez, su mirada era grave. Y su cuerpo irradiaba una tristeza tan antigua que parecía pesar más que todo el cielo. «Debes saber la verdad», dijo, su voz un soplo herido en la oscuridad. Isabela, con el corazón golpeándole el pecho como una campana rota, asintió. Ezequiel cerró los ojos un instante, como si invocara fuerzas que ya no le pertenecían. «No nací para caminar entre los hombres», empezó. «Nací como el fruto de una transgresión. Una noche, mucho antes de que tú respiraras por primera vez, un ángel rompió su voto más sagrado. Amó a una mortal. De su amor prohibido, surgí yo». Isabela llevó una mano temblorosa a sus labios. Todo su cuerpo se estremeció ante la revelación. Un hijo de un ángel caído. Un ser que nunca debió existir. Un milagro o un error divino. «He vivido entre mundos», continuó Ezequiel. «Demasiado humano para el cielo, demasiado celestial para la tierra. Ni arriba ni abajo me aceptaron jamás». La fuente a sus espaldas burbujeaba suavemente, como si escuchara y llorara a la vez. Isabela quiso hablar, decir algo, negar el peso brutal de aquellas palabras. Pero entonces Ezequiel dio un paso hacia ella. «Tú, Isabela», susurró, y en su voz temblaba un amor tan grande que dolía. «Tú fuiste prometida desde antes de tu primer aliento». Ella frunció el ceño, la confusión enredándose en su mente como zarzas ardientes. «¿Prometida?», repitió, la voz quebrándose. «Tu alma fue consagrada», explicó él. «No a un convento, no a una fe fría, sino a la redención de una historia inacabada. Nuestra historia». Isabela retrocedió un paso, el terror y la maravilla batiéndose dentro de ella. «¿Qué quieres decir?». Ezequiel extendió una mano hacia ella, pero esta vez no como un amante, como alguien que ofrece una llave o una cadena. «Que tu amor es el único que puede sanar la herida que separó el cielo de la tierra. Pero también es el único que puede condenarnos a los dos, si lo niegas». El jardín contuvo el aliento. Los árboles, las flores, incluso el agua parecieron inclinarse hacia ellos, como si el universo mismo esperara su decisión. Isabela, con las lágrimas nublando su visión, comprendió. Su vida no había sido suya nunca. Cada rezo, cada voto, cada latido, la habían preparado para este instante. El instante donde no bastaba creer. Tenía que elegir. Y sabía que cualquiera fuera su elección, el mundo no volvería a ser el mismo. Capítulo 7. La cruz y el beso. No todas las cruces se llevan sobre los hombros. Algunas se besan con los labios temblorosos del alma. La noche se cerró sobre el jardín como un manto de terciopelo rasgado. Isabela y Ezequiel se miraban, suspendidos en un instante que parecía no pertenecer ni al tiempo ni al espacio. La fuente detrás de ellos murmuraba oraciones olvidadas, y el viento acariciaba sus cuerpos como dedos de un dios que aún no sabía si bendecir o maldecir lo que veía.
La elección estaba ante ella. Ezequiel, de pie, con la mano extendida, ofrecía más que su amor. Ofrecía su condena. O su salvación. Isabela sintió como su corazón se desgarraba entre dos fidelidades irreconciliables. La fe que le habían enseñado. Y la fe que ahora latía ferozmente en su pecho, nacida no de libros, sino de miradas, de susurros, de roces suspendidos en la penumbra. «Si me besas», susurró Ezequiel, «sellarás el pacto escrito antes de que existiera el primer alba. Serás mía. Y yo seré tuyo. Más allá de toda bendición. Más allá de toda redención». Isabela cerró los ojos. Recordó los rezos susurrados en las frías madrugadas del convento. Recordó los rostros de las hermanas, la dureza en las manos del abad, el eco de los pasos sobre las losas gastadas. Y luego recordó el perfume del jardín. El calor de las manos de Ezequiel. La promesa silenciosa en su mirada rota. Abrió los ojos. Y dio un paso. Uno solo. Pero bastó para romper las cadenas invisibles que la ataban a un destino impuesto. Frente a él, alzó la mano temblorosa y rozó su pecho. Bajo su palma, sintió un corazón latir con una fuerza desesperada, como si todo el universo dependiera de ese simple latido. Ezequiel se inclinó, su rostro a apenas un suspiro del suyo. Y entonces, con la luna como único testigo, se besaron. Un beso suave, tembloroso, primero como una plegaria, luego como una promesa. Un beso que no era de carne. Era de alma. En el momento en que sus labios se unieron, el jardín entero estalló en luz. Las flores se abrieron como bocas cantando himnos silenciosos. La fuente se desbordó, lanzando al cielo chorros de agua dorada. Y en algún lugar muy lejos, o muy dentro, se oyó el eco de una cruz quebrándose. No una cruz de madera, sino la cruz interna que ella había llevado sobre su espalda toda su vida. Cuando se separaron, Isabela supo. No era una novicia. No era una rebelde. Era una mujer. Una elegida. Un puente viviente entre lo que el cielo había perdido y lo que el amor aún podía redimir. Ezequiel apoyó su frente en la de ella, y juntos, en ese instante sagrado y tembloroso, entendieron. El verdadero altar no estaba en piedra ni en mármol. Estaba en ellos. Y el sacrificio no sería de sangre. Sería de miedo. Capítulo 8. El Edén que no perdona. Todo paraíso guarda una serpiente. Y todo amor prohibido, despierta su veneno. La luz que había brotado del beso de Isabela y Ezequiel se desvaneció lentamente, como un incendio agotado por su propia gloria. El jardín quedó envuelto en un silencio extraño. No el silencio de la paz, sino el de la amenaza que aún no muestra su rostro. Isabela apoyó su cabeza en el pecho de Ezequiel, escuchando su corazón latir, fuerte, furioso, vivo, como si cada latido reclamara su existencia contra un universo que siempre le negó su lugar. Pero algo había cambiado. El aire se espesó, cargado de un aroma agrio, casi metálico. Las flores comenzaron a marchitarse a su alrededor, una tras otra, como si una sombra invisible las tocara con dedos de hielo. Ezequiel alzó la cabeza, alerta. «Lo hemos despertado», susurró, su voz teñida de un miedo que no intentó ocultar. Isabela alzó la vista, buscando el origen de aquel estremecimiento oscuro. Y lo vio. Más allá del jardín, donde antes solo había árboles dorados y agua pura, surgía ahora una grieta en la tierra. De esa grieta emergía una figura. No un demonio. No un ángel. Algo más antiguo. Algo que recordaba la voz del Edén original, antes incluso de la caída de Adán y Eva. Un ser de alas quebradas y ojos como brasas apagadas, que caminaba descalzo sobre las flores muertas. «¿Qué es eso?», preguntó Isabela, retrocediendo un paso. Ezequiel cerró los ojos un instante, como si su alma se partiera al pronunciar el nombre. Es el guardián del primer pacto. Aquel que fue creado no para proteger el amor, sino para castigarlo. El ser avanzaba lentamente, cada paso dejando un surco de cenizas. Su voz, cuando habló, fue un eco que pareció salir del mismo núcleo del mundo. Todo amor que desafía los designios será probado. Toda unión prohibida deberá pagar su precio. Isabela sintió el peso de esas palabras hundirse en sus huesos. «¿Qué precio?», preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. El guardián alzó una mano, y entre sus dedos apareció una cadena de fuego. Una de dos almas debe ser ofrecida. Uno debe quedarse en el umbral. El otro, cruzará solo.
El viento arrancó un gemido de los árboles agonizantes. Ezequiel apretó la mano de Isabela, su mirada llena de un amor desesperado. «No», dijo, la palabra cortándole la garganta como un cuchillo. Pero el guardián solo sonrió, una mueca triste y cruel. «No hay redención sin sacrificio». Isabela, temblando, miró a Ezequiel. Sabía que no huiría. Sabía que no pelearía. Porque este era un combate que no se libraba con espadas ni con oraciones. Era un combate de decisiones. Y en el centro de esa decisión estaba su amor. Un amor que había nacido en pecado. Un amor que había florecido en desafío. Un amor que ahora debía decidir si valía lo suficiente para pagar el precio más alto. La luna, aún colgada en el cielo, se tiñó de rojo oscuro. Y el jardín, una vez templo de sus susurros sagrados, se transformó en un campo de prueba donde el verdadero rostro del amor sería revelado. No en los besos, no en las caricias, sino en la voluntad de perderse el uno por el otro. Capítulo 9. El lenguaje de la piel. Cuando las palabras se rompen. Cuando las promesas ya no bastan. El cuerpo recuerda lo que el alma no se atreve a decir. El jardín, ahora marchito bajo la sombra del guardián, respiraba un silencio tenso, cargado de presagios. Isabela y Ezequiel sabían que el tiempo se les escapaba como agua entre las manos. Que cada latido podía ser el último compartido antes de que el destino, implacable, los separara. Y fue entonces, en medio de esa inminente condena, que eligieron hablar en el único idioma que no podía ser juzgado. El lenguaje de la piel. Ezequiel la tomó de la mano, y sin una palabra, la guió hacia el centro del jardín moribundo, donde todavía quedaba un rincón intacto de lirios dorados. Allí, bajo la luna enrojecida, se miraron. Largos segundos en los que no existió ni el cielo ni el infierno. Solo ellos. Solo el amor salvaje, puro, urgente, que no pedía permiso ni perdón. Ezequiel rozó su mejilla con la yema de los dedos, como si temiera que se desvaneciera bajo su tacto. Isabela, temblando, llevó sus manos al pecho de él, sintiendo el latido furioso bajo la piel marcada. Ninguno huyó. Ninguno pidió clemencia. Porque sabían que lo que harían a continuación no era pecado. Era memoria. Una memoria destinada a sobrevivir a la separación, al dolor, incluso a la muerte. Sus labios se buscaron, esta vez sin la timidez de las primeras caricias. El beso fue profundo, desesperado, un grito ahogado que sus bocas sellaron con hambre de eternidad. Ezequiel deslizó sus manos por el cuello de Isabela, bajando por su espalda hasta envolverla en un abrazo donde no había castigo, solo promesa. Ella, enredada en su calor, sintió como su alma se rompía en 1000 fragmentos de luz y dolor dulce. Cada roce de sus cuerpos era un juramento silencioso. Cada suspiro, una rebelión contra el olvido. La túnica de Isabela resbaló de sus hombros, deslizándose como un suspiro entre los lirios. La piel desnuda encontró el aire helado de la noche y la calidez abrasadora de las manos de Ezequiel. Él la contempló, y en su mirada no hubo lujuria. Hubo reverencia. Como quien contempla el último milagro del mundo. Se recostaron entre las flores, y allí, en medio del paraíso roto, se unieron. No para saciar un deseo de carne, sino para esculpir en sus cuerpos la certeza de que, pase lo que pase, habían amado. Habían amado de verdad. Habían amado sin permiso. Habían amado con la furia y la ternura de quienes sabían que su amor era más fuerte que cualquier decreto celestial. Cuando el temblor del éxtasis y del llanto los dejó exhaustos, Ezequiel besó las lágrimas de Isabela una a una. Ahora, susurró contra su frente, aunque el universo nos niegue, tu piel me recordará. Y mi alma te llevará grabada para siempre. Isabela cerró los ojos, abrazándolo con todo el amor que su cuerpo podía contener. Porque aunque la prueba aún no había terminado, sabían que ya habían ganado. Se habían pertenecido. Se habían elegido. Y en algún rincón olvidado del cielo, una estrella tembló. Como si incluso Dios, en secreto, hubiera llorado al ver la belleza de su desafío. Capítulo 10. El juicio del jardín. El amor verdadero no teme al juicio. Lo enfrenta, aun sabiendo que puede perderlo todo. El amanecer no llegó aquella noche. El cielo, enmudecido, se tiñó de un gris enfermo, como si al mismo tiempo contuviera la respiración ante lo que estaba por acontecer. En el centro del jardín, ese jardín que había sido testigo de sus besos, sus temblores, sus pactos sellados en la piel, Isabela y Ezequiel se preparaban para enfrentar lo inevitable. El juicio. El guardián surgió de entre las grietas de la tierra,
envuelto en un manto de sombras líquidas. Sus alas mutiladas no restaban a su presencia el terror sagrado que emanaba de él. A su alrededor, el viento se enroscaba como serpientes invisibles. Con voz de trueno contenido, habló. Han amado contra la voluntad escrita. Han roto pactos sellados en la sangre de estrellas. Y ahora, deben elegir. Isabela se aferró a la mano de Ezequiel. Sabía que este momento no era solo un juicio ante un ser superior. Era un juicio ante el universo entero. Ante su propio destino. El guardián levantó una balanza dorada, de la que colgaban 2 platos vacíos. Una vida a cambio de otra, declaró. Uno de ustedes debe quedarse encadenado a la tierra estéril, mientras el otro será liberado hacia la eternidad. Solo. Isabela sintió el suelo temblar bajo sus pies. Ezequiel dio un paso adelante. Tómame a mí, dijo, su voz firme. Déjala libre. Pero antes de que las palabras terminaran de salir de su boca, Isabela lo detuvo. No, susurró, mirándolo con una ternura más feroz que cualquier arma. Volvió su rostro hacia el guardián, sus ojos brillando no de miedo, sino de una luz nueva, nacida de la verdad más profunda. No elegiremos entre nosotros, dijo. No sacrificaremos uno para salvar al otro. Si el amor es un crimen, entonces que ambos seamos culpables. Un murmullo recorrió el jardín. Las flores muertas agitaron sus pétalos grises. El agua de la fuente negra burbujeó como sangre recién derramada. Y el guardián, por primera vez, dudó. La balanza en su mano vibró, incapaz de pesar un amor que no aceptaba dividirse. ¿Rechazan el sacrificio?, preguntó, su voz temblando con una cólera antigua. Rechazamos una eternidad sin el otro, respondió Isabela, tomando la mano de Ezequiel y entrelazando sus dedos con los suyos. Preferimos caer juntos, añadió Ezequiel, que sobrevivir separados. Un relámpago surcó el cielo inmóvil. El guardián gritó, un sonido que partió el aire en 1000 fragmentos. La tierra tembló. El jardín se abrió en grietas oscuras. El viento desgarró las ramas como látigos invisibles. Pero ellos no se soltaron. Ni siquiera cuando el mundo entero pareció romperse a su alrededor. Se abrazaron en medio del caos, sellando su destino no con palabras, sino con la simple, indomable fuerza de 2 almas que se eligieron, sin condiciones. Y entonces, en lo más profundo de la tormenta, ocurrió el milagro que nadie esperaba. La balanza cayó al suelo. Rota. Inútil. El juicio había fracasado. El guardián, derrotado por algo que ni la justicia divina ni los decretos eternos podían controlar, cayó de rodillas. Y mientras la primera luz del verdadero amanecer rompía finalmente la noche eterna, una nueva certeza nació entre los escombros. Que el amor, cuando es puro, cuando es libre, cuando no pide permiso ni teme al castigo, es más poderoso que cualquier ley escrita en el cielo. Capítulo 11. La llama que purifica. A veces, para renacer, hay que arder hasta ser solo verdad. El jardín, roto y glorioso, dormía bajo la primera luz de un amanecer que parecía sangrar oro y ceniza. Isabela y Ezequiel permanecían abrazados en medio de los escombros sagrados, respirando el aire nuevo, ese aire que no pertenecía ni al mundo antiguo ni al cielo perdido. Pero sabían que todo había cambiado. Sobre sus cabezas, el cielo ya no era el mismo. Era un lienzo abierto, donde sus nombres, y su amor, escribirían una historia que no había sido permitida, hasta ahora. El guardián, vencido, había desaparecido en la grieta que lo había visto nacer. Pero no se había ido sin dejar huella. Donde la balanza rota había caído, surgía ahora una llama. Una llama distinta de cualquier fuego conocido. No destruía. No hería. Purificaba. Ezequiel tomó el rostro de Isabela entre sus manos, sus ojos inundados de un amor tan brutalmente tierno que ella sintió que el alma se le quebraba de gratitud. «Debes cruzar», susurró él, la voz quebrándose. «Debes pasar a través del fuego. Es la última prueba». Isabela entendió sin necesidad de más palabras. No se trataba de morir. Se trataba de renacer. De dejar atrás no su amor, no su unión, sino todo lo que había sido atadura. El miedo. La culpa. Las voces que durante toda su vida le habían dicho que debía sentir, que debía callar. Se soltó de Ezequiel, aunque cada fibra de su ser gritara por permanecer a su lado. Desnuda de todo salvo de su verdad, dio el primer paso hacia la llama. El fuego la envolvió. Pero no quemaba su carne. Quemaba las máscaras.
Cada paso adentro era una liberación. De la niña que rezaba por ser digna. De la novicia que temía a su propio corazón. De la mujer que dudaba si su amor podía ser sagrado. Isabela caminó a través del fuego. Y emergió del otro lado. Radiante. Renovada. Ella misma, por fin. Sus cabellos brillaban como hilos de luz. Sus ojos ya no suplicaban, proclamaban. Era Isabela. No la elegida por un convento. No la prisionera de reglas antiguas. Sino la elegida de su propio destino. Cuando se giró, Ezequiel la miraba como quien contempla algo que nunca se atrevería a tocar sin rezar primero. Ella sonrió, extendiendo su mano hacia él. Y en ese gesto, selló algo más grande que cualquier voto. Selló una nueva creación. Una donde el amor no era enemigo de Dios. Era su reflejo más perfecto. Juntos, de la mano, caminaron de regreso al corazón del jardín, ahora transformado en un Edén nuevo, nacido no de la obediencia, sino del fuego bendito del amor verdadero. Y mientras avanzaban, bajo un cielo que ya no los juzgaba, una voz antigua, más vieja que todas las escrituras, susurró. Bienaventurados los que arden, porque de sus cenizas brotarán mundos que aún el cielo no ha imaginado. Capítulo 12. La redención de los amantes prohibidos. No todo amor nacido en el pecado está destinado a morir en él. Algunos son semillas de un nuevo cielo. El jardín, bañado por la luz de un sol que nunca antes había iluminado aquella tierra, respiraba vida nueva. Las flores, antes marchitas por la cólera divina, resurgían ahora con colores que ningún ojo humano había visto jamás. Azules que susurraban secretos, rojos que ardían sin quemar, dorados que parecían contener la risa de los primeros amaneceres del mundo. Isabela y Ezequiel caminaban descalzos sobre la hierba renacida. Sus cuerpos llevaban las marcas del fuego que los había purificado. Sus almas, desnudas de miedo, brillaban como estrellas recién nacidas. Habían vencido. No al juicio. No a la condena. Sino al peor de los enemigos, el olvido de sí mismos. Y ahora, el propio cielo, ese cielo que antes los había negado, les ofrecía algo que ni siquiera los ángeles más antiguos se atrevieron jamás a soñar. Una misión. Una redención. En el centro del jardín, donde antes el guardián había levantado su balanza rota, surgió una nueva fuente. De ella no brotaba agua. Brotaba luz. Una voz, ni masculina ni femenina, ni dulce ni severa, se elevó desde esa luz. Una voz que no ordenaba. Que no imponía. Que simplemente invitaba. Lleven este amor donde los hombres han olvidado lo que significa amar sin cadenas. Lleven esta llama a los lugares donde las almas se marchitan por miedo. No prediquen. No condenen. Amén. Ezequiel, con los ojos humedecidos de asombro, tomó la mano de Isabela. Ella, con una sonrisa que era una promesa y una rebelión a la vez, asintió. No necesitaban títulos. No necesitaban coronas. No necesitaban altares. Ellos eran el altar. Ellos eran el milagro. Y así, bajo el nuevo cielo, entre árboles que cantaban sin voz y ríos que susurraban letanías olvidadas, los amantes prohibidos se convirtieron en sembradores de un amor tan feroz, tan libre, tan puro, que incluso Dios, en su infinita soledad, sonrió. Porque entendió, quizá por primera vez en eternidades, que no toda rebeldía es traición, que no todo pecado merece ser castigado, y que, a veces, los más grandes actos de fe nacen de dos cuerpos que se atreven a tocarse. De dos almas que se atreven a elegirse. De dos corazones que se niegan a pedir perdón por haberse amado. Ezequiel besó la frente de Isabela. Isabela apoyó su cabeza en su pecho. Y juntos, caminaron hacia la vastedad del mundo que los esperaba. No como fugitivos. No como mártires. Sino como portadores de una nueva semilla. La semilla de un amor que ningún edicto podría arrancar jamás. Un amor que, ahora, era eterno. Epílogo donde florecen los susurros. A veces, los amores prohibidos no desaparecen. A veces, simplemente aprenden a caminar en mundos que nadie más puede ver. Dicen que, en las noches más silenciosas, cuando la luna tiembla entre las nubes y el viento acaricia la tierra como una oración olvidada, puedes oír risas suaves entre los jardines abandonados. Susurros que no son del viento. Pisadas que no dejan huellas. Isabela y Ezequiel no fueron olvidados. Tampoco fueron condenados. Se convirtieron en guardianes de un amor que no necesita altares ni testigos. Un amor que florece en cada mirada furtiva,
en cada caricia temblorosa, en cada alma que se atreve a amar más allá del miedo. Y así, bajo cielos secretos, ellos aún caminan. Descalzos. Libres. Eternos. Fin.